Hoy nos sumergimos en un artículo de Planeta Futuro, de El País, que es una colección de historias realmente extraordinarias. Sí, de la periodista Beatriz Lecumberri, ¿Mm? ha perfilado a 13 personas que han marcado este 2025. Exacto. Y lo que me atrapó no son solo sus logros, que son enormes, sino lo que el artículo llama sus maneras de estar en el mundo. Mm, Es gente que no se calla, que hurga en el pasado para intentar arreglar el presente, o que directamente se juega la vida por una idea. ya. Así que la misión de hoy es intentar encontrar ese hilo, ¿no?, que conecta figuras tan dispares como una abogada en Pakistán, un superviviente de Nagasaki y una estrella de la música africana. Es que es un reto fascinante, porque a primera vista parecen mundos totalmente inconexos. Pero si te fijas, y creo que ahí está la clave, todos tienen un rasgo en común. Una especie de osadía. Palabra. Sí, una negativa rotunda a aceptar la realidad tal y como se la han presentado, ya sea un sistema judicial corrupto, una historia mal contada, lo que sea. Vale, me parece una buena forma de abordarlo, agruparlos por las batallas que libran. Eso es. Pues empecemos por ahí, por la batalla contra la injusticia sistémica. Perfecto. Y para eso nuestro primer viaje nos lleva a Pakistán, a conocer a Khushbakhshat Shah Julani. Una abogada de solo 28 años. Su historia es increíble. Totalmente. Consiguió la primera sentencia por violencia psicológica de género en su país. Que para que la gente se haga una idea del contexto. Pues mira, según la ONU, casi un 30% de las mujeres en Pakistán ha sufrido violencia física. Ahí es nada. O sea que llevar lo psicológico a un tribunal y encima ganar es una proeza. Es un hito monumental, porque abre una puerta legal que estaba, cerrada con 7 candados. Ya. Pero lo que de verdad a mí me vuela la cabeza de su propuesta no es solo lo que ha hecho, sino lo que quiere hacer. Aquí es donde la cosa se pone casi de ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente. Propone usar inteligencia artificial para combatir el sesgo de los jueces. A ver, ¿esto de primera suena, no sé, a genialidad o a distopía? Esa es la pregunta del millón. ¿De verdad cree que un algoritmo puede ser más compasivo que una persona? Ella lo plantea de una forma muy provocadora. No dice que las máquinas tengan sentimientos, claro, Claro. sino que, bien programadas, carecen de los prejuicios que un juez humano puede arrastrar por su cultura, su educación. Entiendo que una IA podría analizar las pruebas de forma más objetiva y, paradójicamente, llegar a una conclusión más justa. Exacto, más empática con la víctima. Ella misma lo dice con una contundencia brutal. Escucha esta frase. A ver. Soy capaz de hacer mucho ruido. Soy una amenaza para el sistema. Uf, una amenaza para el sistema. Esa idea de ser un grano en el engranaje. ¿Sí? Me hace pensar en otra figura del artículo, Michelle Sajas, en los Países Bajos. Mm, Aunque a primera vista una abogada en Pakistán y un activista en un archivo de Ámsterdam, me cuesta ver la conexión. pues el hilo es precisamente ese. Usar el conocimiento para dinamitar el sistema desde dentro. Ah, Lo que para Yugilani es el código penal, para Sajas es la historia. Es cofundador de The Black Archives, vale. un archivo que cuenta la historia colonial neerlandesa, pero no desde el punto de vista de los colonizadores. Ah, claro, sino desde la perspectiva de los colonizados. Le da la vuelta por completo. Exacto. O sea, no se limita a coleccionar documentos viejos. Para él, el archivo es un arma. ¿Un arma? Sí. Cuando el gobierno pidió disculpas por la esclavitud, su respuesta fue: la disculpa está bien, pero queremos justicia reparadora. Vaya. Y usa los libros, las cartas, todo lo que tiene, para dar argumentos, para demostrar con pruebas el alcance del expolio. Hay una frase suya que es demoledora. ¿Cuál? Estamos aquí porque sus antepasados colonizaron y explotaron a nuestro pueblo. Tenemos derecho a reclamar nuestro espacio. No pide permiso, lo reclama. Exacto. Vale, ahora lo veo mucho más claro. Lo que los une es la misma idea revolucionaria. Mm, Que para cambiar el sistema no necesitas un ejército, solo el libro correcto. Para ella el código penal, para él los archivos. Usan el conocimiento como una palanca. No quieren parches, quieren cambiar las reglas del juego. Para siempre. Diciendo basta. Sí. Y me gustaría empezar con la música, con la gran Angélique Kidjo. Una fuerza de la naturaleza. Beninesa la llaman la reina de la canción africana. Es una feminista convencida y su voz, su influencia va mucho más allá de la música. Totalmente. Su mensaje es de una claridad aplastante. Dice algo como:
En África despertaremos el día en que nos neguemos a permitir que nuestros recursos sean controlados por grupos extranjeros. No es una letra, es una declaración política. Exacto. Usa sus conciertos para interpelar a los líderes, para hablar de los jóvenes que mueren en el mar. Es activismo en estado puro. Y lo fascinante es cómo ese mismo espíritu de autodeterminación lo encontramos en un ámbito que parece, pues, las antípodas de la música. La economía. La alta economía. Ahí está la ganesa Mavisowusu Yamfi, y su visión de entrada te deja descolocado. Sí, esto me llamó muchísimo la atención. Ella ve los recortes en cooperación internacional, Que a priori es una malísima noticia. claro, y dice que es una oportunidad para África. A ver, ¿cómo se come eso? Suena a paradoja, pero su lógica es impecable. Dice que durante décadas la ayuda externa ha creado una dependencia que ha impedido a África desarrollar su propio potencial. Ya. Y ahora que los países del norte se repliegan, dice que es el momento perfecto para que África mire hacia adentro. Fomentar el comercio entre ellos, crear un mercado continental fuerte. Exacto. Dejar de ser el continente que recibe ayuda para ser el continente que se construye a sí mismo. Y en esa misma línea está Mo Ibrahim, el filántropo británico-sudanés, que le pone nombre al problema. Y lo señala sin pelos en la lengua. Habla de las ataduras postcoloniales que siguen existiendo. Dice que el gran obstáculo es la falta de una verdadera unidad africana y que las reglas de la economía mundial siguen diseñadas para que el continente sea una fuente de materias primas. Una mina. Literalmente. La frase que usa es, en la mente de mucha gente, África es solo una gran mina. Entonces, tenemos a una artista, una economista y un filántropo. 3 mundos distintos, un mismo mensaje. Es una convergencia muy potente. Desde el arte, la economía, las finanzas. El llamamiento es el mismo. África tiene que ser dueña de su propio futuro. Un cambio de narrativa total. Es pasar de la dependencia a la soberanía. Es un continente entero diciendo, se acabó el ser lámina de nadie. De la lucha por el futuro de un continente, el artículo nos sumerge ahora en un terreno mucho más íntimo. Y la verdad, muy duro. El de la memoria, el trauma y la sanación. Sí, son historias muy potentes. Y creo que debemos empezar por la de Shigemitsu Tanaka. Su historia te deja sin aliento. Tenía solo 4 años cuando la bomba atómica cayó sobre Nagasaki. ¿Y sobrevivió? Sobrevivió. Y durante décadas no habló del tema. Pero desde hace unos años, como Ibakusha. Que es como se conoce a los supervivientes de las bombas atómicas en Japón. Exacto. Pues viaja por el mundo con una única misión. Contar su historia para que nadie tenga que vivirla jamás. Y en el artículo lanza una advertencia que, en los tiempos que corren, te congela la sangre. Dice textualmente, el tabú nuclear ya no es tan tabú. Que te diga eso alguien que vio el infierno en la Tierra es aterrador. Es que esa advertencia sobre un trauma de hace casi 80 años conecta de una forma terrible con el presente más inmediato. ¿Con Gaza? Con el trabajo del psiquiatra palestino Yasser Abu Yamei. Él dirige una ONG de salud mental allí. Imagina lo que es intentar sanar heridas psicológicas en medio de los bombardeos, del hambre. Es que no me lo puedo ni imaginar. ¿Cómo se puede trabajar en esas condiciones? ¿De dónde se saca la fuerza? Él mismo se lo pregunta en la entrevista. Y responde, ¿qué opción hay? ¿Sentarse a mirar cómo se destroza una sociedad? Es brutal. Y su diagnóstico es muy claro. El impacto psicológico de esto no va a durar años, va a durar generaciones. Es una herida que tardará un siglo en cicatrizar, si es que lo hace. Y en este bloque hay una tercera voz que me parece fundamental, la de la escritora iraní-afgana Alia Atai, Ya. porque narra la guerra desde una perspectiva que casi nunca se cuenta. La de los que ella llama los olvidados. Los niños y las mujeres. Su enfoque lo cambia todo, porque no habla de geoestrategia, habla de lo que supone crecer rodeada de violencia, de cómo el horror se convierte en paisaje. Hay una frase suya en el artículo que es, para mí, de las más duras. Dice, recuerdo ver cadáveres de niña, y nadie nos protegía de eso. Lo consideraban normal. Esa normalidad es la verdadera tragedia. Esa frase es la clave de todo el bloque. Si conectas los 3 testimonios, el de Tanaka, de 1945, el de Jamei de hoy y el de Atai, ves que la cicatriz más profunda de la guerra no es la física. Es la psicológica. Esa normalización de la violencia que describe Atai es justo lo que el Dr. Jamei intenta evitar que se enquiste en Gaza. Y es lo que Shigemitsu Tanaka lucha por impedir que se repita a escala planetaria. Son 3 caras del mismo monstruo. Exacto. Es un bloque muy duro, desde luego, pero imprescindible.
Para terminar, el artículo cambia de tercio y nos presenta dos viajes muy personales, pero que acaban siendo el espejo de miles de personas. Dos historias de búsqueda y supervivencia. La primera es la del cineasta camerunés David Bingon. Su historia es la definición de la palabra odisea. Intentó cruzar el estrecho en patera más de 15 veces. Y saltar las vallas de Ceuta y Melilla. 40 veces. Hay que pararse en esa cifra un segundo. 40. No es un dato, es una medida casi inconcebible de desesperación y a la vez de esperanza. Totalmente. 40 veces te caes y 40 veces te vuelves a levantar. Tremendo. Y lo más increíble es que, en mitad de ese infierno, tuvo la lucidez de grabarlo. Con una pequeña cámara, rodó 10 horas de su propio viaje. Y con eso hizo un documental, Les Voyageurs. Exacto. Y hay una reflexión suya que captura la esencia de esa lucha. Dice: tú estás en Tánger y ves Tarifa a 14 kilómetros. Es difícil tener algo tan a mano y entender que no es posible. Ese viaje de David, una lucha por llegar a un futuro, contrasta de una forma muy potente con el viaje de Jennifer de la Rosa. Sí, el suyo no es hacia adelante, sino hacia atrás, hacia sus orígenes. Una historia también increíble. Nació en Colombia días antes de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en el 85. Esa tragedia que borró del mapa la ciudad de Armero. 25.000 muertos. Y en medio del caos fue dada en adopción a una familia española. Y lleva 10 años buscando a su madre biológica. Y al igual que David, ha usado una cámara para contarlo. Su búsqueda es un documental, La hija del volcán. Exacto. Y ella le pone un nombre muy potente a su propia historia. La llama migración forzosa. Migración forzosa. Sí, porque denuncia las irregularidades y el caos de aquellas adopciones que dejaron a muchísimos niños como ella sin ninguna información sobre quiénes son, de dónde vienen. Entonces, ¿qué es lo que conecta a un hombre que intenta saltar una valla con una mujer que busca a su madre? Pues lo que les conecta es el poder de contar tu propia historia. Ambos usan el cine, el documental, para convertir una lucha íntima en un testimonio universal. Claro. El viaje de David nos habla de las fronteras físicas, de la desigualdad. El de Jennifer, de las fronteras de la identidad, del derecho a saber quién eres. Los dos, a su manera, nos obligan a preguntarnos qué significa tener un lugar en el mundo. Justo eso. Hemos dado la vuelta al mundo a través de estas vidas. Y todo esto me hace pensar en cómo diferentes herramientas pueden usarse para fines opuestos, ¿no? Pienso en la abogada Giuliani queriendo usar la IA para la justicia. Y al mismo tiempo en la hacker y exministra taiwanesa Audrey Tang, que lucha por un Internet que esté al servicio de los humanos y no al revés. Es una conexión muy pertinente. Demuestra que ninguna herramienta es buena o mala por sí misma. Y esa es, para mí, la gran conclusión que se extrae de todas estas historias. ¿Cuál dirías que es? Que la inspiración no viene de superhéroes, de figuras lejanas, reside en la acción concreta. Ya. Cada una de estas personas vio una injusticia delante de sus narices. Podía ser algo global, como la lucha contra el SIDA de Winnie Bayánima, o algo tan personal como la búsqueda de Jennifer. Y ante esa injusticia, no se quedaron mirando. No se conformaron con ser espectadores de su propia vida. O de la de los demás. Exacto. Nos enseñan que el cambio de verdad no empieza en grandes manifiestos. Empieza en el momento en que una sola persona decide que no va a aceptar lo normal cuando lo normal es injusto. Ahí empieza todo. Me quedo con esa idea, la del poder del individuo frente a la normalidad injusta. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. A ver. El artículo nos presenta 13 historias que han conseguido ser contadas, que han llegado a un gran medio. Pero esto nos obliga a pensar en los millones de historias de resistencia, de valentía, que suceden cada día en el anonimato. Claro. La pregunta que flota en el ambiente es: ¿cuál es esa injusticia, pequeña o grande, que hemos normalizado en nuestro entorno y que ahora mismo, quizá a la vuelta de la esquina, alguien está luchando por cambiar?